suiradio.com. Ahora escucharás el podcast de Sui Radio, más que una tendencia. suiradio.com. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Vamos a presentar al doctor anestesiólogo Mario Alberto Sandoval en esta sección Mujer Sui, en este podcast que vamos a abordar precisamente la valoración preanestésica con el citado doctor Mario Alberto Sandoval. Doctor, bienvenido. Hola, mucho gusto. Aquí estamos para apoyar a todas nuestras escuchas para hablar sobre la valoración preanestésica en pacientes que se van a ser sometidos a una intervención quirúrgica. Bien, doctor, la primera pregunta que quiero hacerle en este tema, ¿qué entendemos nosotros como valoración preanestésica? Ok, la valoración preanestésica es una serie de cuestionamientos que nosotros vamos a ir realizando a nuestro paciente cuando el cirujano nos va a ser intervenido a ese paciente, en el cual hacemos un interrogatorio basado en la historia clínica y en la exploración física de nuestro paciente para detectar o disminuir los riesgos de morbilidad o mortalidad en ese paciente que se va a operar. Entonces hacemos una serie de cuestionamientos en la cual nosotros iniciamos con la ficha clínica, la edad de la paciente, la ocupación de la paciente, las actividades físicas que tenga la paciente, los antecedentes personales patológicos que tenga la paciente independientemente de la cirugía a la que se va a ser operado y los no patológicos. Todos esos cuestionamientos que nosotros le vamos a realizar a nuestro paciente nos va a ayudar para detectar el riesgo de morbilidad que puede tener un paciente o de mortalidad que puede tener un paciente cuando se somete a una intervención quirúrgica, ya sea una cirugía programada o una cirugía de urgencia. Por lo tanto, es muy importante que cualquier paciente que va a ser intervenido sea valorado por su médico anestesiólogo. Si es un paciente de la institución o un paciente a nivel particular o privado, siempre debe ser evaluado por el anestesiólogo, que es el médico que se va a encargar de brindarle la anestesia. Médico, aprovechando su tema tan interesante, los candidatos a dicha valoración, ¿qué requisitos deben de tener? Bueno, en realidad no hay ningún tipo de requisito, ¿no? En realidad todos los pacientes deben de ser valorados por nosotros los anestesiólogos, donde vamos a cuestionar todas las condiciones de riesgo que pueda tener nuestro paciente. Entonces podemos valorar tanto a pacientes pediátricos, adolescentes, adultos jóvenes, adultos mayores o pacientes embarazadas, pacientes con alguna discapacidad física. Cualquier paciente tiene la obligación de ser valorado por un médico anestesiólogo. También aprovechando, médico, ¿hay pacientes que se consideran de riesgos para dicha valoración? Claro, todos los pacientes pueden tener un riesgo. Tenemos los pacientes fumadores, tenemos los pacientes cardiópatas, tenemos los pacientes que tienen el hábito del alcoholismo, no nada más el alcoholismo social, sino los pacientes que en realidad consumen alcohol de una manera más constante, a lo mejor sin llegar a ser alcoholismo crónico. Tenemos los pacientes que tienen una vida sedentaria, tenemos los pacientes que son pacientes obesos, los pacientes nefrópatas, los pacientes diabéticos, o sea, todos los pacientes que tengan cualquier patología con mayor obligación tienen que ser valorados solicitándole una serie de exámenes de laboratorio dependiendo de la patología que nuestro paciente llegue a presentar. Aún siendo paciente sano, tenemos que solicitar unos exámenes de laboratorio que son obligatorios en todos los pacientes, como sería una biometría hemática, para ver en realidad el grado de hemoglobina o el grado si hay o no anemia. También debemos de pedir una química sanguínea, la cual nos va a determinar cómo está trabajando su riñón. La mayoría de los fármacos en anestesiología se eliminan por vía renal. Entonces, si tenemos un paciente que tiene una alteración renal, lo más seguro es que su metabolismo renal va a estar alterado y por lo tanto va a tardar en ser eliminado ese anestésico. También tenemos que tener exámenes de laboratorio, tiempos de sangrado, porque acuérdense que
van a ser ustedes intervenidos quirúrgicamente y por lo tanto, cualquier tipo de cirugía, por más mínima que sea, tiene el riesgo de sangrar. Entonces necesitamos ver cómo están sus tiempos de sangrado para ver el tiempo en el que se va a formar el coágulo y evitar así los sangrados o las hemorragias y disminuir el riesgo de una transfusión sanguínea. Sin embargo, tenemos unos criterios adicionales a los exámenes de laboratorio y de gabinete. Pacientes mayores de 45 años de edad deben de ser valorados ya sea por el médico internista o por el médico cardiólogo, siempre y cuando tenga una patología de tipo cardíaca. Si el paciente no tiene patología cardíaca y es un paciente mayor de 45 años de edad, es una obligación tomarle un electrocardiograma en reposo y una radiografía de tórax para ver los cambios que puede llegar a tener a nivel del corazón y ver también cómo está el crecimiento de la silueta cardíaca, y así, con los exámenes de laboratorio y los exámenes de gabinete, disminuimos con mayor el riesgo de una mortalidad transoperatoria. Esto de 45 años de edad en adelante, me interesó mucho lo que hay que cubrir para poder ser operado un adulto de 45 años o más. Quisiera repetir, médico. Sí, claro. Lo que pasa es que hay unas personas que dicen, ¿por qué mayores de 45 años de edad? Yo tengo 35 años, tengo 38, no necesito un electrocardiograma, no necesito una radiografía de tórax. Lo que pasa es que las enfermedades crónico-degenerativas las vemos alrededor de los 40 años de edad, aunque últimamente la incidencia de las enfermedades crónico-degenerativas, como viene siendo hipertensión arterial, diabetes mellitus o también síndrome metabólico, ya lo estamos viendo en gente joven. Por eso les decía, si es un paciente sano, sin patología agregada, que sea mayor de 45 años de edad, es obligatorio los exámenes complementarios. Sin embargo, si tengo un paciente de 42 años de edad, diabético o hipertenso o con síndrome metabólico, bueno, obviamente ese paciente va a meritar electrocardiograma y va a meritar una radiografía de tórax. ¿Sí? Doctor, otra pregunta. Los pacientes de ciertos riesgos, ¿qué medidas deben cubrir para una valoración preanestésica? Ok, necesitamos saber primeramente los riesgos, necesitamos saber también el tipo de paciente que yo voy a valorar. Podríamos mencionar muchas condiciones para prevenir riesgos. Sin embargo, necesitamos saber el tipo de patología que va a tener nuestro paciente. Por citar ejemplos, si tenemos pacientes diabéticos, estos pacientes diabéticos hay que tener un control de la glicemia dentro de parámetros normales. Si es un paciente que es insulino dependiente o que está acostumbrado a inyectarse insulina como su tratamiento para el control de la diabetes mellitus, bueno, entonces ese paciente con mayor control tenemos que tener la glicemia central o el azúcar central que tenga mi paciente. Si es un paciente hipertenso, entonces el paciente hipertenso tiene mayor riesgo de tener crisis hipertensiva en el transoperatorio. Todos los pacientes, todos en general, y eso quiero que les quede muy claro, cualquier paciente que va a ser intervenido quirúrgicamente, ante cualquier cirugía de cualquier tipo, sea una cirugía mínima, sea una cirugía grave, una cirugía mortal, que amerita que el paciente pueda o no sobrevivir a la cirugía o a la anestesia, todos esos pacientes hay que ser valorados siempre. Y es muy importante que nosotros sepamos que esos pacientes que se van a operar, todos van a presentar ansiedad, todos van a presentar estrés y todos van a presentar miedo a la anestesia. ¿Sí? Un buen dato, no, definitivamente yo ignoraba que todo mundo pudiera sentir ese miedo, ese estrés al ser anestesiados. Yo pensé que había gente, como suele decirse, no fuerte, que indiferente a esto, vamos a decir, ¿no? O sea, todo el mundo presenta esto, médico. Todo el mundo. En realidad, así tengamos pacientes en la valoración preanestésica, hagamos la pregunta ¿de qué te han operado? Y el paciente diga, o la paciente diga, es mi tercera cesárea, y créeme que esta tercera cesárea vengo más nerviosa, vengo más estresada, no me estresa mi bebé, llevé perfectamente bien mi control prenatal, sin embargo me estresa la anestesia, me estresa el piquete de la espalda, me estresa quedar paralítica, me estresa sangrar más de la cuenta.
a comparación de cuando fue mi primera cesárea en la cual yo no sabía lo que venía. Yo venía que me atendieran de un parto, me estuvieron conduciendo mi trabajo de parto, y eso es importante porque los pacientes, a pesar de que vienen a trabajo de parto, terminan en una cesárea. Entonces la paciente no sabe lo que viene, ¿sí? Entonces es muy importante que la valoración preanestésica nosotros tenemos que aplicarla en general a todos los pacientes, pero esa valoración preanestésica influye mucho la edad. No es la mismo que yo haga la valoración preanestésica a un anciano donde ya tenemos a lo mejor hipoacusia o disminución de la agudeza auditiva, donde a lo mejor yo le tengo que gritar a mi paciente, la familia que va con el paciente nos dicen, es que qué grosero el anestesiólogo, o no es lo mismo que yo tenga que hacer una valoración preanestésica en un paciente preescolar, donde el paciente no sabe contestarme las preguntas y ahí el interrogatorio tiene que ser directo de la madre hacia nosotros los anestesiólogos. Doctor Alberto Sandoval, especialista anestesiólogo, este tema va a continuar después de una pausa.